Bueno, pues empecé militando desde el principio en el movimiento por la paz. De hecho, soy objetor de conciencia al servicio militar obligatorio y a partir de ahí mi carrera profesional ha estado siempre vinculada a la prevención de conflictos, resolución de conflictos y cultura de paz. De hecho, trabajé como investigador por la paz en el Centro UNESCO de Cataluña, posteriormente en la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fui coordinador de campañas para el desarme y la prevención de conflictos Intermon Oxfam. Fui el responsable del jefe de la oficina de la UNESCO en Bosnia y Herzegovina. Trabajé durante varios años en campos de refugiados de los Balcanes y, de hecho, fui supervisor en varios procesos electorales para la OSCE, justamente también en los Balcanes. Además, fui profesor de Relaciones Internacionales, Cultura de Paz, Resolución de Conflictos, sobre todo en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero también en otras universidades. Mire, usted ya ha dicho que en algún momento temas de conciencia le llevaron a tomar decisiones, pero todo este currículum que ya consta documentado sobre cultura de paz, en definitiva, ¿tiene algo que ver con algún tipo de filosofía o...? Bueno, básicamente yo he militado siempre en la convicción de que la construcción de la paz es la mejor de las herramientas posibles justamente para construir comunidad. Y esto lo he hecho en mi ámbito privado, lo he hecho en el ámbito profesional, lo he hecho en el ámbito político y es evidentemente una de las razones que me han llevado a defender lo que he defendido y lo que defiendo todavía hoy. Desde 1900, es decir, en todo el siglo XX y en lo que va de XXI, ha habido 106 referéndums de autodeterminación, 106. De estos 106, 54 se han producido a partir del año 1991, es decir, en los últimos 25 o 30 años. De estos 54, 26 se han hecho sin el consentimiento del Estado matriz y los otros 28 se han hecho con el consentimiento del Estado matriz. Con ello quiero decir que de ningún modo se puede considerar el ejercicio a la autodeterminación, al derecho a la autodeterminación, como algo anecdótico. Se ha producido en numerosas ocasiones, en contextos muy distintos, esto es verdad, y seguramente algunos de ellos no se pueden comparar entre sí, pero se ha producido, y por lo tanto es normal desde el punto de vista de quienes hemos defendido y defendemos este derecho, pretender que esta no es una utopía, como se dijo en la locución del Ministerio Fiscal el primer día, o el miércoles pasado, sino que es algo que es perfectamente factible y que además, reitero, no está prohibido explícitamente por ningún texto jurídico ni internacional ni europeo. Pero creo que solo los doctrinarios, ante un debate incómodo, se tapan los oídos y amordazan a los otros. Y esto seguramente habrán reconocido que son palabras de Stefan Zweig en su libro Calvino contra Castellio. Por desgracia, todos sabemos cómo terminó Castellio. Por lo tanto, en ese momento, cuando yo hablo de la importancia de dialogar, de hablar, de negociar, lo hacía con la total convicción de que era la única fórmula posible para reencauzar las relaciones que se habían roto. Porque solo unas relaciones basadas en la libertad son fructíferas, son duraderas, son enriquecedoras. Las relaciones basadas en la imposición, en la represión, en el amordazamiento, en el amordazar al otro, obviamente nacen en una situación muy precaria, son tóxicas y suelen fracasar, suelen fallar. Yo creo que el caso catalán es un ejemplo paradigmático y lo va a ser durante muchos años. Lo que hay es una realidad que nace, lo ha dicho muy bien antes el conseller Turull, que nace del pueblo, nace de la gente. Hay una movilización prácticamente espontánea de miles de personas que empiezan a movilizarse de forma siempre cívica y pacífica, a la par que reiterada y persistente, para solicitar a los poderes constituidos que tengan en cuenta, que tengan a bien, que escuchen lo que es un clamor popular. Y por lo tanto, ese diálogo, esa, digamos, voluntad de negociación,
se manifestó a partir de ese clamor popular de formas muy diversas, con preguntas parlamentarias, con peticiones formales a los ejecutivos, con peticiones de comparecencias en el legislativo, una de ellas la que se ha mencionado anteriormente en el Congreso de Diputados el año 2014. Llegamos a contar, y seguramente nos quedamos cortos, hasta 20 intentos formales de establecer en base a mi formación y a mi trabajo. He tenido acceso a muchos estudios y a muchos análisis. Permítame citar solamente uno. Chenoweth y Stephens, cuando analizan desde el año 1906 a 2006, 100 años, un siglo, 323 conflictos, 323. Analizan de qué forma han tenido éxito determinadas reivindicaciones en base a si se han hecho por medios violentos o no violentos. Y su conclusión es para mí muy gráfica. Aquellos objetivos que se han perseguido por la vía violenta tienen un 26% de porcentaje de éxito. Es decir, llegan al éxito en un 26% de los casos. Aquellos que han perseguido sus objetivos por la vía violenta. Aquellos que han perseguido sus objetivos por la vía no violenta, el porcentaje de éxitos llega al 53%. Es decir, no solamente es por ideología que yo defiendo la vía no violenta, sino también por claro pragmatismo, porque estoy convencido de que es mucho más probable conseguir el objetivo legítimo que nos hemos planteado utilizando mecanismos no violentos que utilizando mecanismos violentos. Por lo tanto, fíjense ustedes si tengo claro que la vía violenta no solamente no es deseable, sino que es del todo descartable y, francamente, poco inteligente, habida cuenta de la experiencia que tenemos en estos casos a lo largo de la historia. Por lo tanto, me sorprende que yo esté aquí sentado dando cuenta de unos hechos que no son en absoluto ilícitos, mientras entre las acusaciones se sienta precisamente quien atenta, quien amenaza estos derechos y estas libertades. Y me dirijo a los demócratas, no a los independentistas, me dirijo a los demócratas. No tiene ningún sentido, es delirante que se acuse a cualquiera de las acciones que hicimos desde el Departamento o desde el Gobierno de ilícito penal y mucho más de malversación de gastos públicos. No tiene ninguna lógica y ningún sentido y lo rechazo con todo el respeto de plano. ¿Entonces vio usted violencia ese día? A ver, yo vi violencia, claro que sí, vi violencia. La que ejercieron de forma incomprensible e injustificada los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esto lo vi yo y lo vieron cualquiera que viera las imágenes que se tomaron ese día, cientos de miles de imágenes. Por lo tanto, sí, lamentablemente hubo violencia, algo que se nos va que nos va a costar olvidar durante mucho tiempo, por la crudeza, la injustificación y para mí el carácter claramente contraproducente de las acciones. Por desgracia, sí hubo violencia ese día. Y en ese sentido, yo lo que sí quiero es lamentar el hecho de que si estamos hoy aquí es porque quienes debían haber hecho política en su momento no lo hicieron, renunciaron a ello y les pasaron a ustedes, a los tribunales, la responsabilidad de responder a un problema, a una cuestión que les atañe a ellos. Y por lo tanto yo les pido, humildemente, honestamente, que no asuman esa responsabilidad, que devuelvan esta carpeta, aunque sea incómoda, porque es incómoda, ahí de donde nunca debía haber salido, que es a la política.